eso sería bueno, porque así la gente no se reúne mucha gente, sino que se reúne las que son al mediodía y en la noche todo el mundo en su casa. Muy bien, vamos a comenzar. Estas van a ser unas navidades especiales, en todos los sentidos. A ver quién me lee el caso de Marisela. Nadie se anima. Yo, profe. Yo, Léelo ahí. yo, maestra. ¿A quién, Irving o a mi profe? Léalo, Irving, que él no le hizo nada ahorita, léalo. Marisela, una chica afroamericana de 16 años, ingresó en urgencia refiriendo fiebre y dolor recurrente en brazos y piernas. Las pruebas de laboratorio revelaron los siguientes datos. Hemoglobina, valores pacientes, 8. Valores de referencia, 14 más o menos 2 gramos por Yo decilitro. quiero que tú me digas el valor aló, espérate. Yo quiero que tú me digas el valor del paciente y de una vez me diga cómo lo encuentras, si normal o si aumentado o disminuido. ¿Cómo le puedo decir? No se brega con eso. Maestra. ¿No sabe bregar? Pues, ¿le puedo decir yo, maestra? Maestra. Bueno, ¿le puedo decir yo? Es obvio. Maestra. Emilia. Andrelis era la que iba a leer, ¿verdad? Sí, señora. ¿Puede Andrelis? Según lo que se está viendo aquí, profesora, está disminuido porque el valor de referencia es 14 y ella tiene un 8. Claro, eso se cae de la mata, Irving, atienda para que vea bien. Siga leyendo. Irving, siga leyendo, estamos perdiendo el tiempo. Sí. Hematócrito, 23, entre 37 y 49. Te dije que tenía que decir si está aumentado o disminuido. No lo puede decir. De acuerdo, está disminuido. Sí, está disminuido porque tiene los valores de referencia al lado. Bueno, eso es lo que quiero, es el mínimo de análisis que yo quiero que tú le hagas, oye, un mínimo. Diga. De acuerdo. Continúe. Eritrocitos, 3 por 10 a la octava. Referencia 4 menos 6 por 10 a la octava. Eso no es octava, eso es 8. Milímetros al cúbico. Milímetro de a la 8. Milímetro cúbico. Milímetro cúbico. Disminuido. Bilirrubina total, 3.6. pH está alto. No tienes que leer el valor de referencia. Tú nada más dices aumentado o disminuido. ¿Ahí cómo está? Aumentado. Muy bien. Bilirrubina directa, 0.6. Aumentado. Bilirrubina indirecta, 3.0. Aumentado. Complétalo, mi niño. Electroforesis de hemoglobina. Una sola banda menos aniónica que la hemoglobina normal, HbA, que coincide con la hemoglobina S, HbS. El cuadro clínico sugiere un diagnóstico de falsemia o anemia de drepanocítica. Fíjense ahí. Listo. Déjeme ver, yo creo que, no, yo no le hice comentario. El comentario no lo anoté ahí, pero se lo digo yo. Fíjense aquí, esta es una enfermedad que es frecuente en la raza negra, porque esta es una enfermedad endémica del África. Entonces, una zona particular del África. No sabía eso, maestra. Yo le iba a preguntar, porque me llamó la atención que él había resaltado que la chica era afroamericana. Yo le iba a preguntar, maestra, pero ¿y por qué se resaltó eso ahí en ese caso? Me imagino que era por la etnia. Por eso se resaltó, porque debido a que es una enfermedad endémica
de una zona del África donde la mayoría son negros los que viven ahí, pues entonces la raza negra es la portadora, la que sufre más esta enfermedad. Perfecto. Fíjense que ahí en el África, ellos tienen una enfermedad. Espérense que estoy buscando para abrir la cámara. Ellos tienen una enfermedad que es el plasmodium. El plasmodium es el que da el paludismo. Entonces, ese paludismo es endémico de la gran mayoría de las zonas pero es una zona como mediterránea, no sé, un área, ahora no recuerdo, en el mapa yo la sé buscar, pero no me recuerdo el nombre. En esa zona, principalmente, aunque en toda África es así, ellos son endémicos del paludismo. Pues, ¿qué ocurre? Se supone que para una adaptación de esos individuos a esa zona con una enfermedad tan potente, ¿verdad? Ellos hicieron una adaptación para poder mantenerse. Y esa adaptación fue cambiar la hemoglobina A por hemoglobina S. Un cambio genético que después lo vamos a ver más adelante cuando veamos la última unidad genética molecular. Entonces, al hacer este cambio, ¿qué hicieron ellos? Que el objetivo, fíjense que esta es una enfermedad que se transmite de padres a hijos, entonces el objetivo era producir muchas personas que tuvieran una parte de la hemoglobina S, porque si el glóbulo rojo tiene hemoglobina S, el mosquito le pica, entra el paludismo, pero el paludismo no florece, porque este plasmodium no vive en glóbulos rojos que sean anormales. Y ya el tener una hemoglobina alterada ya es un glóbulo rojo anormal. Entonces, esa fue una de las maneras que se supone que se desarrolló el ser humano para adaptarse a vivir en una zona endémica con paludismo. Pero normalmente la gran mayoría de falsémicos allá son solamente falsémicos que tienen un alelo del gen mutado. Pero dentro de ese grupo hay algunas que vienen con los dos alelos mutados y van a presentar esta enfermedad. El que tiene la mitad, lo que tiene es rasgo. Ya no tiene el problema de la enfermedad como tal, pero se protege del paludismo. ¿Entendieron con lo que les expliqué? Sí, maestra. Nosotros vamos a ver después el por qué tiene una sola banda menos aniónica que la hemoglobina normal. Eso después lo vamos a ver en la genética molecular para no perder mucho tiempo. ¿Qué ocurre? Estas personas que tienen esos glóbulos rojos alterados con una hemoglobina diferente a la hemoglobina adulta, que es la hemoglobina A, entonces esos glóbulos rojos duran como... Los normales son 120 días. Ellos duran como 20, 15 o 20 días. Lo que significa que estas personas cambian más rápidamente su sangre. Y cualquier estrés externo puede hacer que ocurra una hemólisis. Por eso miren cómo ya tenía tan aumentada la bilirrubina. Porque esa bilirrubina aumentada me dice que se están rompiendo los glóbulos rojos. Porque la bilirrubina proviene de los glóbulos rojos del grupo hemo. Pero también miren la bajita que están los eritrocitos, porque se están destruyendo. ¿Aló? Sí, estoy dando una clasecita. Claro, sí. Yo termino a las 10:30, pero tengo que salir. Pero yo desde que...
Ay, Dios. Pero eso fue ayer. Bueno, desde que yo termine te llamo, antes de irme. A las 10:15 entra al Zoom. A las 10:15, está bien. Ok. Una consulta. Ustedes saben que... Perdónenme, mis niños. Entonces, miren cómo le ha bajado la hemoglobina, el hematócrito, los glóbulos rojos, porque cuando hablamos de una anemia drepanocítica o farsemia, estamos hablando de una anemia hemolítica. Hemolítica significa que se destruyen los glóbulos rojos. Porque la anemia puede ser porque no se producen, porque no tienen suficiente hemoglobina, pero estas, las hemolíticas, es porque se destruyen los glóbulos rojos. Entonces, después vamos a ver que la hemoglobina A, bueno, vamos a verlo más adentro. Aquí en esta clase vamos a ver la diferencia, no se apuren. Muy bien. ¿Por qué hablamos de esta enfermedad? Porque esta enfermedad hay una alteración en una proteína. Y es una proteína muy importante porque es la que nos transfiere el oxígeno por todo el cuerpo. Fíjense que cuando aquí lo que está ocurriendo en esta enfermedad es una alteración de la estructura de esa proteína. Y al alterar la estructura, también se altera su función. ¿Ven? Por eso es un ejemplo muy bueno para que veamos la importancia de la estructura de las proteínas en su función. Por eso vamos a empezar hablando de las proteínas. La definición: macromoléculas formadas por la unión de aminoácidos mediante enlace peptídico. Aquí está lo que yo les expliqué el otro día de cómo se forma la proteína, ¿verdad? Cómo se unen los aminoácidos para formar el dipéptido. Y este es un péptido completo, igual que este, resaltando el extremo N-terminal y el extremo C-terminal. ¿Dónde comienza la proteína? En el extremo N-terminal. ¿Dónde termina? En el extremo C-terminal. Porque las proteínas no son cíclicas. Siempre van a tener un punto de inicio y un punto de terminación. Cuando yo vea esa cadena proteica que tiene tirosina, punto glicina, punto fenilalanina, punto leucina, ya yo sé que la primera, la tirosina, es el extremo N-terminal. Y que el último, la leucina, es el extremo C-terminal. Ya eso no me lo tiene que decir nadie. Con yo verla, ya yo sé de lo que me están hablando. ¿Está bien? Vamos a clasificar las proteínas según estas tres características. Composición química, forma y solubilidad. Las tres están ahí en esa lámina. Primero, su composición química, simples y conjugadas. La simple es que cuando yo rompo esa proteína en aminoácido, es lo único que aparece, aminoácido. Ahí no hay otra cosa que no sean aminoácidos en esa proteína. Sin embargo, las conjugadas, cuando yo la hidrolizo, o sea que las rompo, además de aminoácidos, me van a salir otras porciones que no son proteicas. Y por eso son porciones que están conjugadas a ellas, por eso lo decimos proteínas conjugadas. Y ahí tenemos muy bien el ejemplo que nos dijo ahorita esta niña, las nucleoproteínas, las metaloproteínas, las hemoproteínas, glicoproteínas, lipoproteínas y fosfoproteínas. Vamos a ver, Emiliana, las glicoproteínas, ¿qué parte no proteica tienen? Que se va a llamar grupo proteico.
Glicoproteína. Ok. El glicoproteína es la inmunoglobina y No, la esos eh, son ejemplos. GA, Espérate, mi niña, esos son ejemplos. Yo Ajá. estoy hablando cuál es la porción no proteica que tienen las glicoproteínas. Porque oigan lo que le dije. Ujú. O sea, la porción no proteica, la GA, o sea, ay, no tengo el nombre completo. No lo tiene. La última de la derecha. No lo tiene. Maestra, Es un ejemplo. A ver, David, puedo, ajá, son los glúcidos, ¿no? abra, hay que verlo. Ok. Los glúcidos. No, yo creo que es otra. Son los glúcidos, por eso se Son los llama glúcidos. glicoproteína. ¿Qué Ahorita nos parte dijo Yanilda nos dijo ahorita que las nucleoproteínas tenían del grupo prostético ácidos nucleicos. Ahora las glicoproteínas, nos dice David, tiene glúcidos, muy bien, carbohidratos. Eso era lo que yo pensé que, no pensé que era. Yo le iba a decir carbohidratos, por eso dije no, creo que no. Pero bueno, ok. ¿Quién es el que habla, Marlene? Sí, maestra, o sea, era que no pensé que significaba lo mismo. Abra cámara, aquí no podemos hablar con una cámara cerrada. Aquí, maestra, estoy aquí. Dígame usted lo que tienen las lipoproteínas. ¿Cómo así? O sea, lo que le iba a decir era que están formadas por carbohidratos, como mi compañero mencionó. Pero quiero la otra, ya glico pasó. Es la otra, la lipoproteína. Las lipoproteínas están formadas por fosfolípidos Fosfolípidos. o lípidos, maestra, porque su nombre lo dice, lipoproteínas. Lípidos con Lipoproteínas, colesterol, Lípidos. triglicéridos, es su parte, el grupo proteico. lípidos en general. Miren cómo Ah, dice, ok. proteínas. Lo que hay delante es lo que no es proteína. Exacto. Nucleoproteína, ácido nucleico con proteína. Metaloproteína, iones metálicos. Hemoproteína, el grupo hemo. Glicoproteína, carbohidratos. Lipoproteína, lípido. Fosfoproteína, fosfato. Ahora, yo les puse aquí ejemplos reales de esas proteínas. Los virus. El virus que estamos luchando ahora, lo que tiene en su composición es un complejo de nucleoproteína. Tiene una proteína. Maestra, acerca de... A ver, ¿quién es que quiere hablar? Sí, porque ¿Quién es que habla? no, que tenía una duda acerca No le veo la cara. Emiliana, que tenía una duda acerca de eso. Dime la duda, ¿cuál es? ¿Cómo que no? Ahí me veía. Dime la duda. Que, o sea, así mismo, como te dice, que la hemoglobina, o sea, que es el toxoide tetánico, o sea, lo que se le inyecta a la persona cuando se cortan o así. Entonces, esa proviene de la glicoproteína. ¿O no? No proviene de esa. Tenemos que organizar la mente. Miren. Las inmunoglobulinas son glicoproteínas porque tienen porciones de carbohidratos. No es que ella proviene de ahí. Okay. Por ejemplo, tú no provienes de ningún lado, tú eres del sexo femenino. ¿De dónde tú provienes? De tus padres, pero tú eres del sexo femenino. Si yo pongo ahí femenina y al lado pongo Emiliana, eso no significa que tú provienes del sexo femenino. Significa que tú eres femenina. ¿Me entendiste? Okay. Si yo le pongo ahí Ajá. un ejemplo, nucleoproteína y pongo virus, los virus son nucleoproteínas. Los cromosomas, nucleoproteína. ¿Qué tienen los cromosomas? DNA combinado con proteína. ¿Qué tienen los virus? Ácidos nucleicos combinados con proteína. ¿Por qué no decimos cuál ácido nucleico? Porque hay virus con RNA y hay virus con DNA. Ahora, ya está claro. Vamos a pasar a la simple.
Las simples las podemos dividir según su forma y según su solubilidad. Según su forma tenemos fibrosas, globulares, transmembrana y de unión al DNA. Esas son 4 formas diferentes que tienen según la forma. Y según su solubilidad en solubles e insolubles. ¿Cuáles serán solubles ahí? Solamente las globulares. Después todas las demás, la unión al DNA puede ser, es más o menos, es soluble también. Pero la transmembrana y la fibrosa son insolubles porque tienen funciones estructurales. Muy bien. Fíjense cómo le llaman también a la fibrosa. Escleroproteínas. Cuando vemos la palabra esclero es que algo duro, algo que está compacto, ¿verdad? Entonces, son proteínas que tienen una estructura fuerte para poder hacer su función, que es función estructural. Las globulares le llamamos esferoproteínas porque toman una forma redonda y son las que van a realizar todas las funciones que deben ocurrir en un medio líquido, como es el medio de la célula. Las transmembranas son las que forman los receptores. Ustedes ven que están formando parte de la membrana y cruzándola varias veces. Es una estructura particular. Y los de unión al DNA son factores de transcripción que pueden inducir o reprimir la acción del DNA. Maestra, yo tengo una pregunta. Porque en el documento que yo leí ayer me decía que las proteínas globulares se dividían, o sea, que las proteínas que son transmembranas son también globulares. Lo que pasa es que son una subdivisión de las globulares. ¿Estoy bien o estoy mal? Está muy bien, pero no, Okay. no tienen las características de las globulares completas. Ok, perfecto. Porque tienen una función de formar parte de la membrana. Pero para ellas estar ahí en la membrana, su estructura debe ser globular. Porque si tuvieran una estructura alargada, entonces no pudieran transportar, porque su trabajo es un trabajo normal. Muy bien. Ok, perfecto. También, maestra, que como en la membrana hay proteínas que son periféricas y otras que atraviesan la misma membrana, quizás por eso deban, como usted explicaba, tener esa estructura. Porque a la membrana ser una, valga la redundancia, una estructura como dinámica, que no siempre está de una sola manera, sino dependiendo la celulita en el cuerpo y eso. Según lo que entiendo, claro. Usted me explica si estoy mal. No, lo que pasa que para hacer una proteína que te cubra de un extremo de la membrana al otro, obligatoriamente tienen que ser integrales. Y por eso esos receptores tienen una estructura integral que va de un extremo al otro de la membrana. A pesar de que su estructura es globular, la pueden considerar dentro de las globulares, pero es una clasificación aparte prácticamente. ¿Está bien? Fíjense que estas dos clasificaciones de transmembrana y de unión al DNA son muy jóvenes. O sea que todavía hay muchas cosas que pueden cambiar. Acuérdense lo que siempre les he dicho, los cambios importantes vienen en los libros de texto. Y si hay algunos libros de texto que empiezan antes que otros a hacer esos cambios. Entonces, muy bien. Aquí tenemos un pequeño resumen. Me faltó poner la estructura de las proteínas de unión al DNA, pero también son una estructura globular. Entonces, muy bien. Miren ahí el resumito que les puse. Globulares, solubles en medio acuoso. Son funcionales y su forma es esférica o de bolas irregulares. La fibrosa, insolubles. Función estructural. ¿Cómo se van a formar? Como polímeros largos y estrechos.
Y algo que los caracteriza es que van a tener una unidad estructural repetida, que se va repitiendo, repitiendo, y la vamos a ver. Y van a formar fibras o mallas. Miren aquí la proteína transmembrana, miren cómo ella se organiza atravesando la membrana. Y esa es una estructura también globular, pero que forma parte de una membrana, es estructura de esa membrana. Y las de unión al DNA, que esas son un poco más libres, que ya van directo al DNA a unirse con él. Muy bien. Ahora, ustedes se fijaron que aquí, por ejemplo, bueno, en este, por ejemplo, yo decía, hemoglobina es una hemoproteína, pero la parte proteica es una globular. ¿Qué es lo que tiene la hemoproteína? Grupo hemo y globina. La globina es una globular, pero al estar combinada con el grupo hemo es una hemoproteína. Eso me indica que estas clasificaciones pueden a veces solaparse un poco, ¿eh? Muy bien. Otra clasificación que no tiene que ver, yo no puedo decir, no, esa fulana de tal grupo y ya, no. Puede ser que abarque varias formas de clasificar. Esta clasificación es muy importante porque ahí nos damos cuenta de la importancia que tienen las proteínas en nuestro organismo. Naomi Santiago, ¿está ahí, Naomi? Naomi. 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 Buenas, ¿se escucha? Sí, pero tiene que abrir su cámara. A ver, Naomi, léame ahí eso. Un momento. Ok, clasificación de las proteínas según su función. Catalizadora, entre estas están las enzimas, de las proteínas de transporte, entre estas se encuentra la albúmina y la hemoglobina. Las proteínas de protección, entre estas se encuentran las inmunoglobulinas, las proteínas de regulación, entre estas están las hormonas, las proteínas contráctil, entre estas están la actina y la miosina. Las proteínas receptoras de membrana, las proteínas receptoras, dentro de estas se encuentran los receptores de membranas, las proteínas estructurales, dentro de estas se encuentra el colágeno y las proteínas energéticas. ¿Y cuál? ¿Se escuchó bien? Se Que yo no escuchó estoy escuchando bien. muy bien, Naomi, se escuchó. Ahora, espérate que tú tienes que darme el ejemplo de la energética, porque no me le dijiste ejemplo. A ver, la energética. ¿Alguien tiene un ejemplo de una proteína con función energética? Yo tengo dos, maestra, pero no sé si están bien, claro. ¿Puedo decirla? ¿Quién es que me habla? Marlene. Dígame, Marlene. Entre estas están la oval. Yo la veo, está aquí. Ok. Ya me ve. Entre estas están la ovoalbúmina en el huevo y otro ejemplo es la caseína en la leche. Pero esos son de afuera, estamos viendo proteínas De adentro. del cuerpo, claro. Ah, ok. Tengo que pensar. Pero... Profe, Ajá. el glucógeno, usted había mencionado que reserva energía en el cuerpo. Y el alma.
No Y sé, vamos a ver, Daisy. No apague. ¿El glucógeno es una proteína, Daisy? No, un aminoácido. ¿A qué más tú, mi niña? ¿Es un polisacárido? Ok. No podemos mezclar un concepto con el otro. Acuérdense, monosacárido, polisacárido, aminoácido, proteína. Y después vamos a ver nucleótidos, ácidos nucleicos. No podemos mezclar uno con lo otro. ¿Están haciendo los talleres? Sí, maestra. Sí, Sí, maestra. profe. Claro, maestra. ¿Y le está yendo bien? Ajá. Que de eso, maestra, le Sí, quería gracias a Dios. tocar algo al final, en el caso de, bueno, al final, después de la clase le digo. Está bien. Entonces, no, mi niña, el glucógeno no es una proteína energética, porque el glucógeno es un polisacárido. Miren qué ocurre, yo no le puse ningún ejemplo. Si yo necesito utilizar las proteínas como fuente de energía, voy a utilizar cualquiera de esas. Cualquier proteína que esté funcionando en el organismo me va a servir de fuente de energía. Ahora, las primeras que se empiezan a usar son las del tejido muscular. Por eso usted encuentra una gente que tiene 3 días en un terremoto, como ocurrió en Haití, que quedaron personas atrapadas por 5 días en los escombros. Ya cuando la van a buscar a los 5 días estaban vivas, pero ¿en base a qué? A sus proteínas musculares. Maestra. Por eso es que cuando una persona dura un buen tiempo, un ejemplo, sin ingerir X alimentos, sino que utiliza nutrientes de reserva en su organismo, hay una desnutrición gradual, obviamente, y se ve mucho la disminución de la masa muscular. Claro. Incluso es masa muscular, una gran mayoría irrecuperable. ¿En serio, maestra? Sí. Porque, o sea, yo he visto casos de personas, por ejemplo, que tienen un trastorno de la conducta alimentaria como anorexia. Y obviamente en ese proceso ellos, si logran reponerse con la intervención de los especialistas, especialmente los nutriólogos, ellos les cuesta mucho volver a aumentar de peso. Pero Claro. lo van haciendo paulatinamente. Dicen los nutriólogos que después de una pérdida de un 10 a un 20% de músculo, no vuelve a recuperarse. Entonces tú ves a la persona como que está más fuertecita, pero la mayoría de las veces es tejido graso que forma. Que es más fácil producir grasa que producir músculo. Para producir músculo incluso tenemos que hacer ejercicios especiales. Exactamente. De hecho, incluso lo que aumente la masa considerablemente, o sea, de un aumento un poco significativo de la proteína en el músculo, puede abarcar como 6 semanas realmente el proceso para aumentar un poquito. Sí, claro. Entonces, déjame hacer ejercicio para hacer masa muscular. Si usted no hace un ejercicio como son y lo que van y come lo que tiene que comer, usted no va a formar ninguna masa muscular, pero bueno, va a rebajar la grasa. Siempre bueno, siempre tiene... Maestra, quería añadir a eso, es cierto, el otro año me enfermé de una manera un poco fuerte y cuando fui al médico, o sea, en los exámenes, el resultado me daba que yo tenía la ovoalbúmina, que por eso más o menos la mencioné, aparte de que cuando estaba estudiando, llenando el taller, la guía. Y la doctora me decía, sí, tú tienes esa proteína muy alta, pero eso no quiere decir que tú estés en salud, porque tú estás ingiriendo una proteína que, o sea, tú la estás ingiriendo, pero eso no pertenece a ti. Y no quiere decir que el hecho de que tú ingieras esa proteína te va a resolver todos los problemas que se te han creado anteriormente. Espérate. ¿En tu sangre había ovoalbúmina? O sea, no en la sangre no, maestra, sino que cuando me hicieron los análisis, esa proteína estaba un poco elevada. ¿Pero a dónde? ¿Cuál proteína? O sea, la ovoalbúmina, la proteína... No, es que la ovoalbúmina no puede No. estar en tu cuerpo porque ovo es huevo. Ok. La tuya es la albúmina. Esa misma, maestra.
Entonces la albúmina estaba aumentada, ¿verdad? Exacto. No sé qué tú tenías, pero a lo mejor tú podrías estar deshidratada. Porque cuando uno cae en un nivel de deshidratación, todas las sustancias, los componentes de la sangre, que parecería están en su valor normal, pero al haber menos agua, parece que están aumentados. Porque es muy raro que aumente la albúmina, aunque aumenten las proteínas en sí dentro del suero, a menos que tú tengas una gran, pero no es un aumento dañino, si aumenta. Lo que tendemos es a disminuir la producción de albúmina, no aumentarla, porque eso está controlado. Entiendo. Hay que ver qué era lo que tú tenías. Miren, yo no sé, ay Dios, no voy a decir nada porque es que hay muchos médicos que no entendieron la bioquímica. A mí se me da una rabia a veces. ¿Por qué, maestra? Mi mamá también dice, ustedes casi no saben nada de bioquímica. Y ya, mami, no digan eso. ¿Que ustedes qué? Mi mamá dice que los médicos casi no saben nada de bioquímica. Ella también se molesta. Pero es que es la realidad, pues te salen con unos disparates. ¿Cómo le va a decir que ella tiene la albúmina? Tiene que averiguar porque es que tiene ese problema. Porque lo más frecuente es que esa albúmina se pierda por la orina, si tiene un problema renal. Ok, La producción de albúmina es a nivel del hígado. Puede Sí. ser que... Claro, es que todas las proteínas, esas proteínas que son del plasma se producen en el hígado. Incluso la determinación de albúmina en sangre, que es lo que me ayuda a medir la función hepática. Si hay una buena producción de albúmina es porque el hígado está trabajando bien. Muy bien. Porque si no, disminuye. Hay Entonces, problema. si ella la tiene muy aumentada, puede ser que haya una deshidratación, qué sé yo, qué problema sería. ¿Está bien? Porque en todos los casos uno tiene que verlo en cada paciente, pero hay que verlo y tener los criterios bioquímicos y anatómicos, lo que uno necesite, y fisiológicos para poder entender el problema. Por eso están ustedes estudiando bioquímica, fisiología y anatomía, porque estas son las ciencias básicas que ustedes van a necesitar para hacer sus análisis después. Análisis me refiero no a análisis de laboratorio, análisis mental, ¿eh? Porque si yo quiero analizar y ahí lo que está es un hueco, ¿qué voy a analizar? Pasé la bioquímica en 69 y la profesora me dio el punto. ¿Ya me embromé? No voy a entender muchas cosas. Muy bien. Yo antes tenía alumnos que dejaban la bioquímica y la hacían en el último semestre que se llamaba recogiendo. Ese último semestre recogiendo todas las asignaturas que le habían faltado en el año entero, en la carrera entera. Y esos muchachos, figúrense ustedes, una persona dar medicina interna sin saber bioquímica y sin saber fisiología, lo que va a aprender es una receta en la medicina interna. Ah, esta enfermedad tiene esto y déjame aprendérmelo de memoria. No, usted tiene que hacer el análisis completo. Muy bien. Vamos a ver la estructura tridimensional de las proteínas. Esas proteínas que ya vimos van a tener una estructura característica. Y esa estructura la dividimos en 4 niveles. Nivel primario, secundario, terciario y cuaternario. Pero esos niveles son abarcando todas las dimensiones del espacio, ¿verdad? Alto, ancho y profundidad. Las 3 dimensiones espaciales. Ya con el nivel terciario se alcanzan esas 3 dimensiones espaciales, pero hay algunas proteínas que tienen un nivel un poco superior, que es el nivel cuaternario. Ahora, el formar esa estructura tridimensional no es, déjame hacer esta estructura tridimensional y ya, ¿no? Eso tiene que llevar ciertos, además del requerimiento, como ciertos detalles de hacia dónde va. Por ejemplo, lo primero que debe de primar ahí es esa relación que ustedes ven ahí, función-estructura. ¿Por qué ella tiene esa estructura? Porque va a realizar esa función.
¿Y por qué ella va a realizar esa función? Porque tiene esa estructura. ¿Por qué usted tiene 2 piernas? Para que pueda caminar. ¿Y por qué usted puede caminar? Porque tiene 2 piernas. ¿Es una verdad? Esa es la idea. Entonces, ¿qué estructura va a tomar la proteína? Depende de la función que ella va a realizar. Por eso ustedes ven que hay fibrosas y hay globulares. La fibrosa, su función es estructural y van a formar parte. Ellas no pueden tener una estructura soluble, porque si tienen una estructura soluble, ¿cómo van a tener función estructural? Colágeno, elastina, esos tienen estructura fuerte, esas no pueden ser solubles. Ahora, las globulares tienen que ser solubles, porque ellas tienen que estar moviéndose en el medio celular, en todo el líquido celular. ¿Ven la idea? Entonces, según la estructura que tome, va a ser según su función. Pero hay algunos requerimientos que deben cumplir. La especificidad de unión. Por ejemplo, si ese es un receptor de membrana, debe tener un sitio específico para esa molécula que va a recibir. Ah, el receptor de insulina. Ah, pero ahí la que se une la insulina porque hay un sitio de reconocimiento que da una especificidad para la insulina. Ahí va el glucagón y le dice, no, usted no viene aquí. No, no se puede pegar. Ese receptor no de insulina. ¿Entienden la idea? Hay una especificidad de unión. Flexibilidad. Que tenga una estructura estable, pero que no sea una estructura fácil de romper y que esté estable la estructura de esa proteína. Solubilidad. Que se adecue al entorno. Ya vimos que hay solubles, las globulares, pero si es fibrosa, entonces van a ser insolubles, según lo que ella necesite, ¿verdad? Estabilidad, una conformación que sea estable. Que cuando ella toma una forma para realizar esa función, que esa estructura se mantenga y que pueda realizar su trabajo. Y lo último, degradabilidad. Cuando hablamos de degradabilidad, ¿a qué nos referimos? A que esa proteína pueda ser destruida cuando esté vieja o cuando se dañe, cuando esté alterada. Para eso existen en la célula, que ustedes lo vieron en biología, unos equipos que se llaman proteosomas. Esos proteasomas son unos organitos, es un sistema que sirve para degradar las proteínas. Sí, maestra, son organitos. Ajá, que sirven para degradar las proteínas. Entonces, las proteínas son marcadas con otra proteína más pequeñita que se llama ubiquitina, y esos proteasomas las reconocen y la destruyen. Ahí viene la degradabilidad. La ubiquitina se le une bueno, no, a esta le toca ya ser cambiada. ¿En qué se basa eso? En que tenemos lo que se llama una vida promedio biológica. Lo mismo lo tienen todas nuestras células y la tenemos nosotros. Usted quiere vivir 200 años, pero usted no puede, porque ya después de los 100 ya, a lo mejor dura 120 tu día en una cama, pero usted ya después de los 100 ya usted sabe 100, 120, que ya usted dio lo que tenía que dar, ¿verdad? Entonces, es la vida promedio biológica. Maestra, según lo que yo me acuerdo, además de degradación de proteína porque esté mal plegada, vieja o dañada, también las que tienen un tiempo, un lapso corto de tiempo en cuanto a acción, según lo que yo leí. No, porque eso es lo que determina la ubiquitina. Sí, porque hay algunas que dicen que según histología de Rosa, lo que yo vi, hay algunas que trabajan muy rápido y ya cuando ya su acción termina, que ya no se necesita tanto tiempo, ya tienen que degradarse rápidamente. Si no, hay, por ejemplo, las proteínas que son, las hormonas que son proteínas, hacen su efecto y inmediatamente se destruyen.
mientras que las enzimas no, esas duran mucho tiempo, pero tienen su vida promedio. Esta es una proteína que va a durar 2 días. Al segundo día la destruyen y la cambian por una nueva. Pero eso viene marcado, hay muchísimas características para marcar eso, ya es otro tema gigante, muy gigante. Ahora, ¿por qué yo le puse aquí la degradabilidad? Porque esa degradabilidad es importante, porque hay enfermedades que se basan en que esas proteínas, si tienen una alteración estructural, entonces no van a ser reconocidas por el proteasoma, no van a ser degradadas. Yo les puse un foro, ¿ustedes lo vieron en el foro? ¿Quiénes no han hecho el foro? ¿Ya lo hicieron el foro? Sí, maestra. No veo que lo hayan hecho, ¿no? Claro que sí, maestra. ¿De Todos qué, maestra? Porque El de las vacas locas fue el último. Ok, sí. Las vacas locas lo hicieron. Ajá. Sí, claro que sí. Me alzan la mano, me ponen la manito ahí los que lo hicieron. ¿Cómo yo puedo dejar la mano? Tengo un momento. O sea que hay mucho. Tú la pones, pero ya se quita. Pero, luego. profe, ¿por qué no sé cómo subir la mano aquí? Participantes, dele a participantes y hay una opción que le va a decir alzar la mano o subir la mano. Ok, ya. ¿No Ok. lo hiciste, Irving? ¿Tú no lo has hecho, Irving? Espérate, estoy buscando la mano. Ahora sí. Ay, Dios mío, este muchacho. ¿Ya la puedo bajar? No te apures, tú no tienes que bajarla, ella se baja sola. Ana Victoria, Mercedes Figuereo, Nicole Manzueta y Melvin no lo hicieron. Y Maite. Yo lo hice, profe, lo que pasa es que no encuentro la mano, espérese, yo lo hice. A ver. Bueno, pues está muy bien. Ahí precisamente yo le puse ese foro para que ustedes pudieran discutir un poco alrededor de ese rasgo de degradabilidad. Ahora se me quedó esto aquí que no... Ya. Ya puse la mano, profe. Ok. Ese rasgo de degradabilidad que es un requerimiento para la estructura tridimensional de las proteínas. Porque si no, no van a tener función. Esa proteína que se guarda en el Alzheimer es una proteína infuncional. Esa no es una proteína que tiene función. Por eso se queda ahí almacenada. Yo estuve leyendo un poco el foro, pero todavía no lo he leído bien. ¿Qué día fue que yo lo puse que termine? El foro se supone que terminaba ayer. Ah, bueno, yo sabía, como el 28, 29 fue que yo puse. Está bien. Ya. Después que termine, que yo lo he estado leyendo, pero me gusta como que ustedes discutan. A veces, alguno dice algo que no va, pero yo no meto la cuchareta, porque al ratico, uno de ustedes lo desmiente y vuelven y retoman. Ese es el objetivo, que ustedes discutan y yo ver la dinámica que ustedes siguen. Ahora, si yo veo que el foro termina y nunca llegaron al criterio que tenían que llegar, pues entonces ahí tiene uno que hablar, ¿eh? ¿Ok? Miren aquí. Estos son los niveles de organización de las proteínas. La estructura primaria, la secundaria, la terciaria y la cuaternaria. Cada uno de los niveles. Vamos a ver primero el nivel primario. Es el orden de los aminoácidos en la cadena polipeptídica. ¿Cuántos son aminoácidos que tenemos? Solamente tenemos 20 aminoácidos proteicos. Entonces, esa proteína no va a ser fulana. Ah, porque yo tengo aprenseja. No. Usted tiene los mismos aminoácidos que yo. La diferencia es que el suyo está en la posición 8, el mío está en la 10. Esa diferencia de posición es lo que va a hacer que esas estructuras primarias sean diferentes. Ahora,
¿Cuál es el enlace que une esos aminoácidos? Acuérdense, el enlace peptídico. Él es el que va a mantener esta estructura primaria. Si ese enlace se rompe, pues entonces se pierde la estructura. ¿Para qué me sirve? ¿Cuál es la gran importancia de ese nivel primario? Que según lo que hay en ese nivel primario, así serán los demás niveles que se van a construir. A ellos les puse un ejemplo de una cadenita proteica, ¿verdad? Entonces les puse esta dinámica. Vamos a suponer que tenemos 3 aminoácidos diferentes, A, B y C. Yo voy a empezar a hacer permutaciones, que son grupitos, ¿verdad? Y al hacerlo, grupitos de 3 en 3, ¿cuánto me van a salir? 6 tripéptidos. ¿Lo ven? ¿Qué es lo único que ha variado ahí, en esos tripéptidos? La disposición. Ajá, la disposición de los... El orden. El orden. Cada uno tiene un aminoácido y del mismo, A, B, C, pero el orden es diferente. Si solamente hay 20 aminoácidos, todos vamos a tener los mismos aminoácidos. Ahora depende en qué lugar esté ubicado cada aminoácido. Maestra, por eso es que hay muchas combinaciones diferentes que pueden dar lugar a proteínas distintas. Claro, y si nosotros recordamos, bueno, eso lo vamos a ver cuando veamos la comparación a nivel del cuestionario, que yo le pongo una comparación. Hay un taller de comparación de los precursores de macromoléculas. Todas las macromoléculas tienen biomoléculas o monómeros que se repiten. La única que tiene 20 son las proteínas. Fíjense que los monosacáridos, solamente la glucosa prácticamente, la que se repite en las principales polisacáridos, ¿verdad? Después vemos no hemos visto los nucleótidos, pero en los nucleótidos solamente hay 4. 4, adenina, timina, guanina, citosina. 4. Y uracilo, 5. Sin embargo, aquí tenemos 20. Y pueden estar en cualquier combinación. Por eso vamos a ver que las proteínas pueden tener estructuras muy variadas. Y cada vez que tienen una estructura diferente, hay nuevas funciones. Porque ¿de quién depende la función? De la estructura. Entonces, muy bien. Aquí tenemos este péptido, aminoácido N terminal, alanina. Aminoácido C terminal, glutámico. Y en el intermedio, vamos a ver, María Eugenia, ¿cuántos enlaces peptídicos hay ahí? ¿7? ¿Y cuántos aminoácidos? 8. Hay 8 aminoácidos. Según lo que yo conté. Vamos a decirlo, o puede ser que lo haya contado mal. Por ejemplo, la alanina es 1, fenilalaninidad 2, 3, 4, 5. Ah, no, maestra, vi mal, son 6. Son 6 aminoácidos y 5 enlaces peptídicos. Miren qué bien me está saliendo. Maestra, yo me confundí ayer en el taller con la cantidad de enlaces peptídicos y la cantidad de aminoácidos. Porque yo pensaba, o sea, en el ejemplo que se puso en el taller, que si, por ejemplo, habían como 10 péptidos, habían como 8 enlaces peptídicos, porque yo pensaba que el carboxiterminal no iba a tener un estado libre, o sea, un extremo libre. Ajá, y entonces. O sea, yo me había confundido con eso, pero al final yo vi que eran 9. Es que míralo aquí. Si tú unes estos 2 aminoácidos, ahí está el enlace peptídico. Ajá.
Mire el otro enlace peptídico que aquí van 2. Mire el otro aquí, van 3. Mire el otro aquí, van 4. Y mire el otro aquí, van 5. Si tú tienes 6 aminoácidos, solamente puedes formar 5 enlaces peptídicos. Ahora, si la proteína fuera cíclica, tú formarías 6. Por eso, en algunos péptidos, algunos investigadores dicen, esto es un decapéptido. Otros dicen, este es un nonapéptido. Los que dicen decapéptido le están contando 10 aminoácidos. Y si esa misma los autores que están diciendo que esa misma molécula es un nonapéptido, es porque están contando los enlaces peptídicos. ¿Lo ven? Por eso yo les dije que la nomenclatura que nosotros vamos a utilizar es la que cuenta a los aminoácidos, no a los enlaces peptídicos. Yo me imagino que es el mejor criterio, maestra. Claro. Y siempre que yo quiero saber cuántas moléculas de agua se liberaron al formar ese péptido, yo tengo que, si son 10 aminoácidos, se formaron 9 enlaces peptídicos, pues se liberaron 9 moléculas de agua. Claro. Muy bien. Algo interesante que yo no me recuerdo si se los marqué aquí. Déjenme ver si tengo otra estructura en la siguiente. Aquí, muy bien. Ahora, ¿cómo que yo voy a borrar eso? En la misma tableta, en la misma cosita de Zoom, en la tablita que le aparece, usted le da al borrador y lo borra. Ok. Bien, Ay, esto sí es moderno. ¿Eh? Digo, santísimo. ¿Qué? Santísimo. ¿Qué significa eso? Que no sabía que tenía el borrador. Oh. Miren, ustedes saben que yo he pasado de dar clase a capela, voceado para que los alumnos copien, porque no había libro. Era dictado lo que dábamos. Después empezamos a dar clases con unas cositas chiquitas que se llamaban diapositivas, pero venían en un aparato antiquísimo que la manera pasaba no tenía movimiento. ¿Cómo se llamaba eso? No me recuerdo. Después pasamos a unas láminas de acetato donde uno escribía, había que imprimirla y la poníamos en un aparato grande, retroproyector, donde uno proyectaba. Y ya hemos llegado al data show. El data show es lo mejor. Ya ahora el data show se embromó, ahora es la computadora. Ya ustedes saben, nosotros porque en el aula no tenemos estas pizarras smart, pero los smart board ya son de esa manera, que usted escribe con la computadora y tiene hasta un lapicito para escribir. Qué bueno que vamos pasando vamos cada día aprendiendo más. Miren aquí. Esta es la cadena peptídica. Miren el eje. Este es el eje. Ay, Dios mío. Espérense que no quería. Lo quiero hacer de otro color. Aquí, de rojo. Muy bien. Este es el... Oh. Maestra, sigue con el borrador. Creo que para que se le quite va a tener que cerrar la tablita y volverla a poner otra vez. Miren aquí, le voy a pasar una raya. El eje, este es el eje de la cadena polipeptídica. Déjenme arreglarlo aquí. ¿Qué es lo único que quedó fuera del eje?
El grupo R. Pero se va entero. El grupo I. Solamente los grupos R, ¿vieron? Ya me embromé. Sí, maestra. Solamente los grupos R. Ajá. ¿Quién forma el eje peptídico? El amino, N terminal, el carboxilo, C terminal, y todos los carbonos alfa y los enlaces peptídicos. ¿Lo ven? Este es el eje covalente de la proteína. Los grupos R no forman parte de ese eje covalente, sino que quedan hacia afuera del eje. Miren cómo, o hacia arriba o hacia abajo, manteniendo de esa manera la estabilidad de la estructura. Porque si quedan dos pegados uno al lado del otro, puede ser que uno sea muy grande y el otro también, o muy pequeño. Ustedes ven, no hay estabilidad estructural. Sin embargo, aquí miren cómo va. Un R arriba, otro abajo. Arriba, abajo. Maestra, es como si fuese isomería trans. Pero no realmente isomería. O sea, parecido. Parecido, pero no igual. Mírenlo aquí, por ejemplo, de nuevo. Esta es la alanina, el grupo metilo va arriba. Aquí la fenila abajo, el fenilo. Aquí arriba, esta que tenemos aquí es una amida, la asparagina. Después aquí abajo, serina. Porque yo me doy cuenta por lo que hay atrás. ¿Lo ven? Por el grupo R. Pero van quedando intercalados. Uno hacia arriba, uno hacia abajo. Entonces, ese fue el nivel primario. En el nivel secundario, la disposición regular y periódica de la cadena polipeptídica en el espacio. Esta posee unidades repetitivas. Y aquí el enlace que lo mantiene es el puente de hidrógeno. ¿Qué ocurre? Que yo les había dicho que ese enlace peptídico era muy rígido. Y quienes giraban son los carbonos alfa. Pues en este caso, cada 2 y pico de aminoácidos, 3 y pico, hay una cantidad estándar. Hay un giro. Y este giro, fíjense que cuando gira, el plano del enlace peptídico queda ubicado en un mismo lugar. Miren cómo aquí están todos los planos de los enlaces peptídicos y ellos le están señalando cómo va a girar, el giro que puede dar. A medida que hace el giro, estos son los carbonos que pueden girar. Este carbono puede girar y se puede unir con cualquiera de esos nitrógenos, pero también puede girar este. Pero hay una repetición. Cada 3.1 aminoácidos hay un giro. Pasan 3.1, un giro. ¿Ven la idea? Y de esa manera se van a formar las estructuras secundarias. ¿Qué es lo que va a ocurrir entre ese grupo carboxilo, aquí en este caso carbonilo del enlace peptídico? Cuando la cadena gire, va a quedar frente al grupo amino de este otro enlace peptídico. Y ese enlace que se va a formar ahí es un puente de hidrógeno. Vamos a compartir, le dice el oxígeno al nitrógeno, vamos a compartir ese hidrógeno que tú tienes. Y forman un puente de hidrógeno. Pero fíjense cuando fue el giro y el enlace. Un aminoácido, 2 aminoácidos, 3 aminoácidos. Con un poquitico del otro, 3.1, 3.2 de aminoácidos son los que se reúnen aquí para cada 3 aminoácidos da una vuelta. De esa manera, miren cómo se va enrollando. Este es un enrollamiento. Tomando eso, que cada 3 aminoácidos se va a enrollar.
va a haber un giro. Al ocurrir esto, los enlaces peptídicos, los grupos carbonilo y los grupos aminos se van a ir enfrentando y se van a formar muchos puentes de hidrógeno, que son los que me van a mantener esa alfa hélice. Muchos puentes de hidrógeno. Este es el alfa hélice. Enrollamiento de la cadena polipeptídica alrededor de un eje imaginario. Hacia la derecha. La hoja plegada. Cuando esas cadenas, miren aquí, quedan una frente a la otra. Esta es una misma proteína, pero tiene una porción de la cadena, ella se dobló, esta porción quedó una frente a la otra, ella siguió para acá, y miren cómo van quedando, y esa es una hoja beta, o hoja plegada o con formación beta, en forma de zigzag. Y la triple hélice es el enrollamiento de 3 cadenas polipeptídicas. Esas cadenas polipeptídicas están formadas por cadenitas pequeñas que son las unidades repetitivas que se llaman tropocolágeno. Porque esta estructura es solamente de la proteína colágeno. Nadie más tiene la triple hélice, solamente el colágeno. Por eso es una estructura tan fuerte y hay que mantenerla. Desde que se pierde esa estructura, ya entonces perdemos fuerza en nuestro tejido. Ay, esa otra no sale, no sé por qué. Ahí había una alfa hélice. Ay, Dios mío. A veces se pierden las láminas. Miren aquí una hoja plegada. Esta clase me gusta más explicarla en físico, personal. Que personal. Pero yo sé que ustedes están entendiendo todo porque ustedes estudiaron. ¿Tú no estudiaste, María Eugenia? ¿Tú no lo estás entendiendo? Sí, maestra, yo lo entiendo. Pero te veo los ojitos raros. Ah, usted sabe que casi uno no duerme, pero yo estoy prestando atención. Pero está entendiendo lo que te digo, porque a lo mejor tú no estás entendiendo y te No, sientes... no, maestra, no. Si yo tengo cualquier duda, yo no tengo ningún problema en decirle que tengo dudas. O sea que puedo seguir explicando. No está... Sí, maestra. Miren aquí lo que yo hice. ¿Ustedes ven lo que yo hice? Ay, qué lindo. Un abanico. ¿Qué es eso? Un Ah, es un abanico. abanico. Un abanico. Para echarme un poco de fresco. Ese abanico es una hoja plegada. Mírenlo ahí. Vamos a suponer, miren cómo está. Acá aprovecho de cualquier cosa. Yo pensé que en realidad el abanico era para echarse aire. Es para eso también. Pero acuérdense que la hoja plegada es la unión de varias cadenas, varias porciones de la cadena polipeptídica. Vamos a suponer que esas cadenas están así, pa, una al lado de la otra. ¿Y quién las une? Los puentes de hidrógeno. ¿Lo ven? Los puentes de hidrógeno. ¿Lo ven? Entonces, aquí yo veo la cadena. La cadena polipeptídica es una línea quebrada por la hibridización de los carbonos, que es en sp3. Entonces esos carbonos se hibridizan, el carbono aquí y las 4 elementos. Entonces de esa manera me van quedando como una línea quebrada. Aquí en la hoja plegada, esas cadena polipeptídica no toma forma, no se dobla, sino que se colocan una al lado de la otra, formando como esta especie de hoja. Ustedes ven, es una fibra. Esa es una estructura
pudiéramos decir, una estructura fuerte y resistente, ¿lo ven? ¿Dónde se encuentra, en qué proteína se va a encontrar esta estructura? Pero no está ahí. En la queratina. ¿Cuál es la función de la queratina? Estar en los tejidos que tienen superficie para proteger. Ese es el epitelio queratinizado, ¿verdad? ¿Por qué se llama queratinizado? Porque tiene queratina. ¿Y cuál es la estructura de la queratina? Una hoja plegada como esa. ¿Qué es lo que le va a dar la hoja plegada? Una estructura en la cual ellos van a proteger que no entre nada de afuera. Pero para eso el esqueleto es una proteína como esta, bien fuerte. Fíjense que esas cadenas pueden ir en direcciones contrarias. Esta va desde el extremo N terminal al C terminal. Esta va al revés, N terminal de este lado al C terminal. O pueden ir en la misma dirección. Cuando van en direcciones contrarias se llaman hojas plegadas antiparalelas. Y si van en la misma dirección, paralelas. Dígame, María. Una pregunta con respecto a eso que me llamó la atención. Cuando yo vi la estructura de una plegada con orientación paralela y una antiparalela, en la antiparalela yo no vi como la forma del zigzag. Sí, como quiere estar. ¿O es que yo estoy mal realmente? No, como quiere estar, puede ser esta igual. Pueden haber, a lo mismo. Lo único que van a variar son los puentes de hidrógeno. Aquí son más directos en la antiparalela y en este son puentes de hidrógeno oblicuos. Ah, ya entendí. Eso es lo que va a variar. Miren aquí ejemplos de estructuras supersecundarias. ¿Ustedes ven? Esa cadena polipeptídica puede tomar cualquiera de estas formas. Hay muchas proteínas que tienen una estructura secundaria, pero sobre esa forman la terciaria. Y la vamos a ver. ¿Cuáles son esas proteínas? Las proteínas globulares. Porque una estructura supersecundaria como esta es una proteína que va a tener una función estructural principalmente, ¿lo ven? Pero para esa proteína poder ser soluble, ella tiene obligatoriamente que hacerse soluble. Y por eso ahora viene la estructura terciaria, que específicamente las proteínas globulares están en su estructura secundaria, pero ahora tienen que hacerse soluble. En esa estructura secundaria hay muchos grupos químicos que están en el aire, muchas cadenas laterales, porque yo no les dije, se me olvidó decirle, que en esta hoja plegada las cadenas laterales, miren ahí esas bolitas rojas. Miran hacia afuera, maestra. Es la blanca, las cadenas laterales, ¿eh? Miran hacia afuera. Quedan hacia afuera de la hoja plegada. Y si fuera una alfa hélice, hacia afuera de la alfa hélice. Esas láminas que se me fueron, ahí tenía la alfa hélice. Tengo que revisar. Miren aquí, por ejemplo, cómo se ve en la triple hélice. Ustedes ven los grupos químicos hacia afuera. Toda esta estructura secundaria se forma con el eje covalente. Miren aquí, todo lo que está trabajando aquí es eje covalente. Los grupos R están hacia afuera. ¿Están viendo? Hacia afuera. Muy bien. Por lo tanto, esa proteína empieza a doblarse sobre sí misma. Y al doblarse sobre ella misma, puede formar una estructura más compacta. ¿Está claro?
Maestra, entonces el nivel terciario, esa cadena lateral que quedaban ya como mirando hacia el exterior, son las que se van a plegar. Son los que se van a unir. Okay. Cuando el eje covalente se doble, ellas van a quedar una frente a la otra. Y al quedar una frente a la otra, se van a ir uniendo. Dos aminoácidos que tengan cargas, un aminoácido ácido con carga negativa y uno que tenga carga positiva en su cadena lateral, por ejemplo, que haya una arginina y aquí un aspartico, por ejemplo, ellos dos se combinan por un enlace y electrostático. O puede ser que sean dos cadenas laterales de aminoácidos que son hidrofóbicos, pues se forma una unión hidrofóbica. O puede ser que tenga una OH y otra nitrógeno y se forme un puente de hidrógeno. Esos son los enlaces que se van a poder formar. Mírenlo aquí. Iónico o electrostático. Puente de hidrógeno. Uniones hidrofóbicas y puente disulfuro. ¿Qué les puse aquí? Los aminoácidos que se tienen que enfrentar sus cadenas laterales. Y entonces van a formar la estructura de esos enlaces. O sea, por ejemplo, en el enlace electrostático, las estructuras tienen que tener carga eléctrica distinta. Claro, por eso se llama electrostático. Entonces esa proteína se va a enrollar ahí tenemos una proteína en su estructura terciaria. Enrollada, pero vemos que aquí empieza el N terminal y aquí el C terminal. Entonces esta es la proteína. Al ella empezar a doblarse, todos esos grupos químicos van a ir quedando dentro de la proteína. Y al ir quedando esos grupos químicos uno frente al otro, se van a unir en enlaces. Y esos son los enlaces que van a mantener la estructura terciaria. Son enlaces, en su gran mayoría, enlaces débiles. Aunque tenemos un enlace, el puente disulfuro, que es un enlace covalente. Muy bien. Aquí entonces ya ustedes ven, al doblarse la proteína, cómo se van formando los enlaces. Y aquí tenemos el ejemplo de una enzima, la ribonucleasa bovina. Miren cómo tenemos la cadena enrollada. Fíjense que están las letras. Cada letra es un aminoácido, ¿recuerdan? Esta comienza aquí en el extremo, en el terminal. Este es el aminoácido 1, el de inicio. Y el de terminación es este, el 124, que tiene el grupo carboxilo libre. El alfa carboxilo. ¿Qué tenemos aquí? Estas dos cisteínas que son de dos partes de la cadena, al doblarse la proteína quedaron una frente a la otra y se formó un puente disulfuro. Aquí igual y aquí igual. ¿Está bien? Y esta es la mioglobina, que es una proteína con estructura de alfa hélice. También tenemos los dominios, que son unidades de esa proteína, pero que ya esas unidades tienen funciones, tienen una función definida. Por eso yo les puse ahí el ejemplo. Esas son enzimas que vamos a ver en el metabolismo, en bioquímica 2. La lactato deshidrogenasa o LDH tiene 4 dominios. En cada dominio es un lugar de trabajo.
Vamos a suponer que usted diga, bueno, vamos a desarrollar esta empresa que tenemos y vamos a poner 4 departamentos. Pero esos departamentos están combinados porque hay mensajería entre ellos y eso. Pero cada uno tiene una función definida. Eso mismo ocurre aquí. Es una proteína grande, pero que se reúne, miren cómo dice, cada 40 o 400 residuos de aminoácidos forman ese dominio y de ahí vuelve y produce otro. Miren aquí, la piruvato quinasa tiene este dominio rojo que está conectado con el azul y conectado con el verde, ¿lo ven? Cada uno de esos son dominios diferentes, cada uno con su función. Aquí fue para que ustedes vieran el nivel terciario de las proteínas transmembranas. El nivel cuaternario es cuando hablamos de una proteína que tiene una configuración superior a todas las demás. Aquí se van a unir 2 o más unidades proteicas que ya están en terciaria. Por lo tanto, los enlaces que van a unir a estas proteínas, estas unidades, tienen que ser obligatoriamente enlaces débiles. No pueden ser enlaces covalentes. ¿Cuáles son los enlaces débiles que conocemos? Puente de hidrógeno, enlace salino electrostático iónico, o uniones hidrofóbicas o fuerzas de Van der Waals. Que se las puse ahí. ¿Por qué deben de ser esos enlaces así débiles? Porque esa proteína no puede estar estática, ella puede irse moviendo y cambiar su configuración. Cambiar la configuración de las proteínas. Cada vez que la va cambiando, ya va pasando de una conformación a otra. Según el número de monómeros, ese nivel cuaternario, yo puedo decir que es un dímero, si lo que tiene son 2 cadenas. Si tiene 4 es un tetrámero. Y si tiene más de 4, un oligómero. La hemoglobina, por ejemplo, es el ejemplo que tenemos ahí, es la hemoglobina. La hemoglobina es un tetrámero porque tiene 4 cadenas polipeptídicas. Mientras que la mioglobina nada más tiene un monómero, pues la mioglobina no tiene nivel cuaternario. Si tiene una sola cadena, la proteína no tiene nivel cuaternario. Miren aquí, este es el ejemplo principal de la hemoglobina. Estructura primaria, estructura secundaria, que es la alfa hélice, y después la terciaria, cada una en estructuras terciarias unidas con su grupo hemo, se combinan 4 en terciaria y me van a formar la cuaternaria. Fíjense que todos estos estudios se hicieron con la hemoglobina. Por eso vemos que las estructuras que se presentan son de la hemoglobina. Pero después que tienen de 2 o más cadenas, ya se considera estructura cuaternaria, ¿eh? Miren aquí de nuevo cómo la estructura de la proteína va pasando de un nivel a otro hasta que la proteína alcance la estructura, la conformación que le va a dar actividad biológica. Ah, bueno, pero todavía ella está en el terciario, pero le falta. Entonces se van a unir varias moléculas en terciario y forma el cuaternario hasta que no lleguen a la estructura con la cual ella va a tener función, ella se sigue desarrollando, ¿eh? Entonces, miren, aquí les voy a dejar para que ustedes lean esto. Bueno, vamos a ver este chin. Fíjense que la estructura primaria puede variar sin que se pierda el concepto de esa estructura primaria. Y esta variación me marca a las proteínas de una manera, para darle una diferencia. Entonces, esta variación primaria que no me va a alterar la estructura, la función de esa proteína, puede ser entre individuos.
La insulina, hay insulina de bovino, insulina de cerdo y la insulina humana, ¿verdad? O puede ser un mismo individuo en diferentes tejidos, las isoenzimas. Esa la vamos a ver en el capítulo de las enzimas. Son proteínas con estructuras diferentes, pero que tienen la misma función. O puede ser que en las etapas de desarrollo del individuo, esa proteína cambie. Por ejemplo, la hemoglobina F, esa es la fetal que la tienen los niños mientras están en la madre. Inmediatamente él nace, antes de los 6 meses, ya él ha cambiado su hemoglobina a hemoglobina adulta. Hay algunas enfermedades donde no hacen el cambio completo y permanece mucha hemoglobina fetal. Ahora, yo les puse el ejemplo de esta sustitución que ocurre normalmente y se le llama sustitución conservadora, donde se sustituyen algunos aminoácidos para crear la diferencia entre una proteína y la otra, pero siempre manteniendo la misma proteína. Por ejemplo, los citocromos son moléculas hemoproteínas que trabajan en la cadena respiratoria. Y ahí tenemos el citocromo C. Ese citocromo C tiene 104 aminoácidos, pero va a estar presente en más de 80 especies animales. Bueno, pues hay 26 aminoácidos de ese citocromo que no pueden variar su estructura, que son la parte central para formar la estructura de ese citocromo C. Pero hay 78 que sí pueden variar. Pues entonces, las variaciones para que yo sepa, este es el citocromo C de tal especie, este es el citocromo C de la otra especie, va a estar en estos aminoácidos de aquí. ¿Lo ven? Si estos aminoácidos van a variar y me van a identificar cada citocromo de cada especie. Vamos a ver aquí la sustitución conservadora en la insulina. La insulina humana es esta que está aquí. ¿Qué tiene la insulina? 2 cadenas. La cadena A y la cadena B. La cadena A tiene 21 aminoácidos y la B tiene 30. Yo tengo aquí la cadena. Fíjense cómo están los aminoácidos contados. A partir del extremo N terminal, yo le digo aminoácido 1, 2, 3. Fíjense cómo a partir del extremo N terminal en la cadena A, el aminoácido 1 viene siendo glicina. El 2 isoleucina, el 3 valina, el 4 glutámico, el 5 glutamina. ¿Ven? Entonces yo le voy poniendo un número que es la posición en la que está el aminoácido en esa cadena. Entonces yo tengo aquí 3 insulinas. ¿Qué ocurre? Yo digo que en la insulina humana, en la posición 8 de la cadena A hay treonina. Y en la posición 10 de la cadena A hay isoleucina. Mientras que en la posición 30 de la cadena beta está la treonina. Entonces yo comparo eso con las otras dos. Y veo qué tendrá la bovina y la porcina en la posición 8 de la cadena A. Ah, la bovina tiene alanina, pero la porcina tiene igual que la humana, tiene treonina. Y en la posición 10, bueno, en la bovina hay valina, pero en la porcina hay isoleucina igual que en la humana. Y en la posición 30, en la humana hay treonina y en las otras dos hay alanina. Estas son las 3 porciones que hay variación entre la humana y la bovina o la porcina. ¿A cuál de esas dos insulinas se parece más la humana? La porcina. A la porcina. A la porcina. Solamente hay un lugar de diferencia. Sin embargo, la bovina tiene 3 puntos de diferencia. ¿Lo ven? Entonces, si yo le pongo a un individuo insulina bovina, tiene la oportunidad de crear reacción de antigenicidad.
porque son proteínas, tienen una diferencia importante en 3 puntos. Mientras que si le pongo la de puerco, la porcina, la diferencia de un solo aminoácido, esa es menos antigénica. Ah, pero si yo puedo formar la insulina humana en el laboratorio, como se está formando ahora por ingeniería genética, utilizando bacterias, entonces ya yo puedo tener una insulina igual a la del ser humano. Ahí no va a haber antigenicidad. Ahí no me va a crear ninguna reacción rara, ¿verdad? Porque no es un extraño, es mi misma insulina que está entrando. Esas dos cadenas que están ahí abajo, compárenlas. La de arriba, ¿cuál es? Bovina, porcina o humana. Y la de abajo, ¿cuál es? Bovina, porcina o humana. Compárenlas a ver. La de arriba es bovina. La de arriba es bovina. ¿Y la de abajo? Déjeme contar ahora. Maestra, no sé cuál es la de abajo porque no coincide en el puesto 8 con ninguna de las tres, porque en el puesto 8 ella tiene glicina y la otra 3 tienen otro aminoácido en el puesto 8. Y en el puesto 10 tampoco uno consigue. Ven acá, vamos a ver. Yo 1, cuento 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. ¿Cuál es ese aminoácido? Esa es la humana. Esa es la treonina. Perdón, esa es la treonina. Esa es treonina, lo que pasa es que esa sigla está en inglés. Esa es leucina. Que por eso es que se ha hecho el cambio. Entonces, esa es, puede ser humana o porcina. Vamos a ver en el 10 cuál hay. Serina, isoleucina. El 10 la isoleucina. Las dos. ¿Quién me va a dar la diferencia aquí? La de la cadena beta. La 30. Aquí. Entonces, como ustedes ven, se nos acabó el tiempo. Todo eso ustedes lo vamos a... Le damos una revisadita la semana que viene. Maestra, ok. Entonces, maestra, si ya Maestra. Espérate que David está hablando. Dígame, David. A ver, le estaba diciendo que respecto a los talleres, en el caso del taller